Hay una consigna acompañada de un gesto que se replica para aquellos que estudian el Talmud y que dice esto y aquello es verdad. ¿Qué significa? Talmud es estudio, hay una cantidad de textos que se entienden como el Talmud, que van del siglo III hasta, podríamos decir, hasta el siglo XI cuando se canoniza o se organiza con la época de Rashi, la Mishnah, la Gemara. Algunos dicen que el Zohar es una Mishnah tardía, fue impreso en la imprenta de Bomber en Venecia en el siglo XVI. Estudio de la Torá es el texto fundamental, la Kabbalah es el alma de la Torá, es el aspecto semántico, el análisis profundo de las expresiones lingüísticas de la Torá y los términos. La gramática es el análisis morfosintáctico, la semántica es la expresión, aquello que nos quiere decir, más allá del análisis, hay falta de ortografía, hay errores gramaticales, podríamos decir, en el texto, adrede, una intencionalidad, para hacernos pensar. Sí, no, contradicciones. Esto y aquello es verdad. ¿Cómo puede ser? O algo verdadero o algo es falso. Se aceptan todas las argumentaciones de ese texto. ¿Por qué? Porque la Torá se traduce como un huerto. Huerto es pardes en hebreo, un término que viene del persa, pero en realidad es un acrónimo que va de lo más simple, azot, a lo más profundo del texto. Hay un texto, un libro del siglo XVI de Moshe Cordovero que se llama Pardes Rimonim. Pardes Rimonim, huerto de granadas. Analiza el Zohar, en ese caso sistematiza el Zohar, un huerto de granadas. Si uno puede llegar a la Torá, ese texto, Kabbalah es el alma, decíamos la Torá, el texto es el cuerpo es el alma visible, pero hay un cuerpo invisible que sostiene ese texto, la tradición, y asombrarse por ese huerto. El huerto tiene limitaciones, no es un árbol, no hay árboles silvestres, hay un huerto sembrado, cuidado, con un orden específico, uno debe reconocer, entender. Y asombrarse y tomar los frutos de esas granadas, Pardes Rimonim, o tomar la semilla, ir a la semilla, a la raíz del texto, y hasta poder plantar en otros lugares, en el exilio, lugares alejados, y volver que apreciar otros frutos, otros nuevos frutos, sin perder de vista la semilla, la raíz de ese texto, de esa tradición. Hay una película hermosa que se llama Camino a las Nubes, que interpretan Keanu Reeves y Anthony Quinn, donde llega Anthony Quinn con la hija, Keanu Reeves con la hija de Anthony Quinn, con una especie de simulacro hacen, pienso en el texto de Jean Baudrillard, el Cultura y Simulacro, el cual se basa, algunos dicen, la película de los hermanos Wachowski, Matrix, aparece ese texto, es el título de ese libro, la película, Cultura y Simulacro, una simulación de un matrimonio, una boda, ella está embarazada. Entonces tienen conversaciones en ese camino a las nubes, es un viñedo en este caso. Keanu Reeves, este futuro yerno, con su suegro, Anthony Quinn, y le cuenta que él le había traído de Europa una raíz, un retoño, una semilla que planta y genera ese viñedo, esa industria en Estados Unidos. Y en un momento hay un incendio, después de muchos detalles, suceso, y entonces Keanu Reeves se interna en ese incendio y recupera un retoño de ese viñedo que se había quemado absolutamente para volver a comenzar. Esto lo traigo a colación porque una muchacha pregunta, a partir de un video que denominé con signo de pregunta, todos somos aquel que refería al malestar que nos promueve la cultura. Freud decía que para que exista la cultura debemos sofocar nuestro instinto. El instinto humano es la palabra, el habla, preguntar, cuestionar. Esa cultura que se nos impone. ¿Sí? Entonces estamos en el exilio, dice bien, esta mujer, esta muchacha. ¿Qué es exilio? La Torá es un texto metafísico,
La metafísica tiene dos tópicos, la ontología y la teleología. La ontología es el ser, que es el ser del exilio y las posibilidades del exilio, de salir de ese exilio. Misraim es el término para exilio, que se traduce literalmente como Egipto, pero que simboliza todos los exilios posteriores y contemporáneos de Israel. Israel es una actitud, el hombre, decía Friedrich Beinre en un texto que se llama El libro de Jonás. Israel es una actitud del hombre. No hay que buscar Israel en un lugar geográfico, explicaba él en ese texto. Misraim, semánticamente, es aquello que nos aprieta, que nos angustia. Angustia viene de apretura, eso que no se siente en la garganta, en el cuello, no podemos decir. Y a veces sale como un vómito. Eso que nos oprime. Decía en el siglo XIX, escribió poema Charles Baudelaire, embriagados. ¿Para qué? Para no ser los martirizados esclavos del tiempo. El tiempo, la cultura, nos martiriza, nos oprime. Entonces dice, está tres posibilidades, opciones: vino, poesía y virtud. El vino es una evasión superficial, la poesía es una evasión más profunda. No puede responder de forma poética a eso que se nos impone. A esos relatos, esas ficciones, puede responder también a otras ficciones. La virtud es la más profunda. Que la virtud en hebreo es Ma'alá, aquello que nos hace ascender. Ma'alá. Hay un poema, Escuela, de León Felipe, Escuela, donde dice León Felipe, cuenta casi un relato de su vida, de su peregrinar, de su deriva. Dice que escuchó tocar el violín una vez, y yo quería ser como ese violinista, un virtuoso. Pero con una definición, dice que al final de su vida resulta que es un virtuoso. Con una definición que escuchó una vez, dice, no sé dónde. El virtuoso es el que puede ver el rostro, la cara de Dios. Pero Dios se esconde, está oculto. Hay un cuento jasídico, referido a Rab Barú, donde ve llegar a su hijo llorando desconsoladamente, y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué llorás? ¿Por qué lloro? Estaba jugando a las escondidas con mis compañeros de juego, mis amigos. Me escondí tan bien, que no me podían encontrar. Y entonces en un momento no sentí más sus voces y salí a buscarlos y estaban en su casa jugando otro juego. Y dice, ¿qué pasó? Me dejaron solo. Y que estabas tan bien escondido que no te podíamos encontrar y nos aburrimos de buscarte. Entonces en el momento el niño que expresa esa angustia, puede expresar porque su padre le permite, pregunta por qué llora, ve a su padre llorar. Dice, llora papá, ¿por qué llorás? Porque así se debe sentir Dios. Está escondido y lo hemos dejado de buscarlo. Esto quizá tiene que ver con la salida del exilio, la búsqueda de Dios, la realidad profunda, semántica, que está detrás de todas las cosas. Pero uno puede, otra vez, estar en el exilio y no estar en el exilio. ¿Cómo hace? Ahí hace poco escuchaba leía un post referido a Cantinflas en una página que se llama Humor Intelectual. El humor, dice Jorge Moritz, es algo que no dejar pensando. ¿No? A veces decir las cosas más duras o más profundas con humor, con un chiste. Y entonces dijo Cantinflas, dice, estamos peor, pero estamos mejor. Porque estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Sabemos de la opresión de la cultura y que la cultura es injusta, que es perversa, que es corrupta. Desde ahora, tarbut es el término que viene del etarbet, que es domesticar, que quiere domesticarnos, sofocar nuestro instinto, no nos permite preguntar. No nos permite preguntar, pero sabemos, y si uno sabe que algo está mal y busca los orígenes, las causas de ese mal, puede si estamos mejor, puede encontrar la vuelta para salir de ese, para poder encontrar artilugios, como dice Baudelaire, para salir de ese mal. La virtud, dice, es el más profundo. Quise hacer, íbamos con mi compañera al museo en Puertito, donde se compra pescado fresco ahí, pescadores artesanales, y hay un gran restaurante, hermoso restaurante, se llama El Italiano, y cuando dirigíamos a los puestos, la gente sentada comiendo, los autos estacionados,
desarrollo material, dijo un rabino inglés que estudia las estrellas de Hollywood, que hacen lo que les gusta supuestamente, que son reconocidos mundialmente, que tienen dinero, de todo, pero hay un vacío existencial. Terminan con evasiones con la droga, el alcohol, situaciones de violencia. Yo veía en esos rostros que tenían materialmente comiendo todo el tiempo para comer, con cara de tuje, decía, mirá, voy a decir en yiddish, qué cara de tuje, qué cara de culo. Y mi mujer se sonreía, porque hay un vacío existencial. Y entonces, ¿cómo? Sí, se puede salir del exilio. Hay un cuento que replica y dialoga con el poema de León Felipe, que dice que un muchacho, hoy, le decía a un compañero de estudio, el acceso a la Kabbalah hay videos, los textos, un compañero de trabajo, un amigo, me decía, ¿vos cómo hacés? Antes, ¿cómo hacíamos? Yo en los años 90 me acerqué a esta tradición, o me encontró, como dice Goyeneche, el tango te encuentra. Entre tanto nos busca, la Kabbalah nos busca en un momento. Uno aparece esa tradición. No había posibilidades como ahora. Entonces, en el siglo XVIII, el cuento jasídico, un muchacho va a una ciudad a estudiar con un maestro Kabbalah. Y pasa el año lectivo. Y llega a fin de año a su pueblo y se encuentra con los amigos del barrio o del pueblo. Y lo mira y dice, hola, ¿cómo te va, Ariel? Tanto tiempo. ¿Dónde estaba? Estaba estudiando Kabbalah con un tono, porque uno te entiende, accede a las profundidades de esta tradición. Es como una cuestión de solemnidad, de sagrado, sacraliza la vida, lo cotidiano. Lo cotidiano es sagrado, no hay un lugar sagrado, todo es sagrado. Entonces empieza casi un tono regio, solemne. Dice, estuve estudiando Kabbalah. ¿Y qué es eso? ¿Qué aprendiste? Le dicen los amigos del pueblo, compañeros de aventura. Dice, aprendí que Dios existe. Pero eso todos lo sabemos. Dice, no, ahora verdaderamente lo sé. Como León Felipe, al final de su vida, que se pensó que era un virtuoso, no dejemos de buscar. Porque el día que dejamos de buscar, nos entregamos al tedio, al aburrimiento, al vacío, a la falta de sentido de nuestra existencia. Hasta el último día, dice Freddy Bender, el mundo se desarrolla, el último tiempo el mundo seguirá desarrollándose. La fuerza centrípeta, la fuerza que busca en todos los detalles la presencia, la existencia y la influencia de Él, no se aburre y no se cansa de buscar. Amén.